¿Listo? Una vez aprendí de una abuela maya en un encuentro donde nos estaba compartiendo de la sabiduría de este pueblo ancestral, y ella decía que en este momento, la actualidad para todo el planeta, cada uno de nosotros como seres humanos debería asumir, comprender un propósito. Más allá de que individualmente tú puedas identificar una misión de vida diferente a la mía, más allá de esos diferentes gustos, talentos que podemos tener, estamos llamados a encontrar un solo propósito para la actualidad. Ella decía que todos estamos llamados a sanar, que ese debe ser un propósito fundamental en la vida de cualquiera de nosotros en este momento, sanar. Y si lo reflexionamos un poco, pues obviamente vamos a encontrar que tiene demasiada amplitud, varias formas de verlo, porque también tenemos diferentes componentes que debemos sanar, desde lo físico, lo mental, lo espiritual, lo emocional, lo familiar, lo social, nuestra relación con la naturaleza. Por eso, a mí me llegó muy profundo ese llamado y lo acepté. Acepté el llamado de que con lo que hago y con mi vida como tal, quiero acudir o hacer parte de ese propósito de sanar. Y en este momento muchas personas lo están sintiendo y están buscando formas más conscientes, más responsables de lo que significa sanar, más allá de lo que tal vez hemos conocido hasta ahora, y tiene que ver con acudir a un sistema que está predispuesto supuestamente para sanar, pero que todos sabemos que tiene mucho que mejorar. A pesar de que muchas personas están viendo esto, todavía la mayoría siguen viendo la salud como algo que se delega a una persona o a una institución. Sin embargo, también siguen apareciendo las propuestas, los caminos, los llamados de corazones que disponen su saber, su experiencia, su espíritu para ayudarnos a entender la sanación, así como los mayas nos están diciendo que necesitamos verla hoy. Y ese es el caso de la entrevista que tenemos hoy. Comprender una invitación, un llamado así de sanación, que en primer lugar limpia, nos permite ver con mayor claridad lo que eso significa, y en esa claridad identificar también nuestro poder y nuestra responsabilidad en ello. Hoy vamos a hablar de el camino para crear, una propuesta que tiene el corazón de esta mujer que me acompaña hoy, la doctora Claudia Jiménez, y quien nos va a contar el día de hoy qué es el camino para crear. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el camino para crear es una propuesta que empezó, lo pudiera decir así, desde muy niña, porque el camino empezó cuando mi papá tenía una finca que le llamaban el camino, era el camino para la montaña, así era el nombre de del camino que llevaba la finca, el camino de la montaña. Y había unos niños que eran los hijos de los empleados de cada finca que vivían allí, y desde entonces empezó a crecer en mí, desde niña, ese deseo de qué podemos darle a los niños, cómo podemos ayudar a que la gente esté mejor, a que tengan comida, a que tengan salud, a que tengan de alguna manera salud en todas las esferas. Así que es esa propuesta que se fue consolidando con los años, y cuando en el 2017 decido iniciar el camino para crear, ya digámoslo así, como una plataforma a nivel de medios en la red, empezó como un programa en una emisora online, era Radio Cultural Planeta Conciencia, y ahí comienza esa experiencia ya en línea de llevar cada miércoles un mensaje de salud, de sanación en las diferentes esferas, a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, poniendo todos mis saberes, mis experiencias de vida como persona y como profesional de la medicina en ayudar a las personas. Genial, o sea que corresponde el camino para crear a continuar un propósito, un sentido de ayuda, sí, de poder ofrecer a las demás personas una posibilidad, en este caso de sanarse y de construir bienestar. Así es, siempre con la intención de aportar algo a la humanidad
para que cada vez seamos mejores. Hay una frase que me gusta mucho y es dejar lo que encuentras mejor de lo que estaba. Mejor, ni siquiera igual como lo Nada, encontraste. ni siquiera es mejor. Claro. Y de esa manera, cada vez que tú te encuentras con alguien en el camino, porque al final, ¿qué es el camino para crear? El camino de la vida en el cual tú vas haciendo tu propia creación. Es tu propio camino. Que en este momento yo sirvo de guía y de acompañante. Porque a pesar de tener el conocimiento y la experiencia, yo aprendo mucho de quien estoy acompañando. O sea que crecemos juntos. Recorremos juntos el camino de la vida. Juntos. Así es. Pero entonces habría un papel, o hay un papel muy importante en lo que estás haciendo, y es precisamente ayudarnos a recobrar la conciencia sobre mi camino de crear. O sea, como que las personas se den cuenta de que, oye, lo que estás viviendo lo has venido creando de alguna manera, y también lo que puedes proyectar o te gustaría proyectar hacia adelante, lo puedes crear tú. Me parece que es fundamental, porque con la introducción que hacía, quería hacer referencia a que muchas veces la salud se nos queda en algo que delegamos, ¿no? En que está la persona profesional, encargada, él debe responsabilizarse de que yo esté bien. Pero de la dinámica o el planteamiento de que el camino para crear es mi vida, en el que yo voy creando, es un poco recobrar la responsabilidad sobre ese papel. Así es, Jaime. El punto es que como mi primera formación es médica de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, cuando comenzó mi pregrado, yo sentía que lo que me estaban enseñando no era suficiente para ayudar a las personas. Como médica del cuerpo físico, que es lo que nos enseñan. Y eso continuó la búsqueda que yo traía. Y eso me llevó a entrar a otras ciencias, a otros caminos. Encontré la programación neurolingüística, encontré el coaching en su momento, te estamos hablando allá hace casi 20 años. Sí. Y por último encontré la biodescodificación, que es encontrar el origen emocional de las enfermedades. Pero esto, digámoslo así, tiene un enlace completo con el espíritu, porque quien le da vida a la materia es el espíritu. O sea que yo no puedo pretender sanar el cuerpo físico sin sanar el espíritu, o sin comprender las leyes que de alguna manera se violaron en el espíritu que me llevan a una enfermedad en el cuerpo físico. Entonces, en esa dinámica de cómo fue que me enfermé, recorrí un camino, pero hacia la enfermedad. Claro. La propuesta es el camino para crear tu propia salud. Verificar en qué me equivoqué, dónde me desvié, cuáles fueron los obstáculos en revertirlo. Y poder revertirlo. Pero solo para poderlo revertir se exige de algo que es fundamental y es la conciencia. O sea, si tú no tomas conciencia de por qué y para qué enfermaste, yo te puedo dar la pastilla porque soy médica y podría recetarte un medicamento alopático. Sí. O te podría llegar a dar algún medicamento vibracional, un medicamento homeopático. Pero si tú no tomas conciencia, vas a volver a repetir el patrón. Claro, vas a volver por el mismo camino. Y como se dice por ahí coloquialmente, tropezar con las mismas piedras. Así es. Que sería, o sea, yo sé que para todos puede sonar algo como que, en serio, alguien que ya se ha caído tantas veces en la misma piedra y lo vuelve a hacer, pero sí nos ocurre. Y nos ocurre por no poner la suficiente atención en esas dimensiones interiores, porque claro, cuando me está doliendo la mano, la pierna, la cabeza, obviamente es muy palpable, muy tangible ese dolor, mucho más que poder darme cuenta de lo que está pasando emocional, mental y espiritualmente. Entonces volver a poner la atención ahí es lo que me va a permitir no volver a tropezar con la misma piedra, ¿no? Sí, porque cuando nosotros nos enfermamos, y hablemos de la enfermedad más que enfermedad como tal, como nos lo enseñan en la universidad, veamos el enfoque del síntoma. Porque en la universidad nos enseñan que una enfermedad es el producto de este síntoma más este síntoma. Cuando cambiamos el enfoque y decimos, no, quitemos el rótulo de enfermedad, vámonos al síntoma. El síntoma obedece a una alteración de algún órgano o de algún sistema. En el momento en el que yo entro en esa dimensión, yo empiezo a darme cuenta que ese órgano o ese sistema está relacionado a nivel espiritual con una ley para lo cual fue creado.
Ya, su forma natural. Su forma natural, el para qué existe ese órgano o ese sistema. En el momento en que yo identifico y tengo claridad de ese órgano para qué sirven los ojos, para ver, desde el físico, ¿no? Sí. Cuando me enfermo de los ojos, yo tengo que identificar qué pasa con mi visión en la vida, en todos los entornos en los que yo me muevo. Claro, llevarlo a esa profundidad. A esa dimensión, esa dimensión. ¿Qué piensas de esa frase que mencioné al inicio de que para los mayas el llamado en conjunto, más allá de lo que hagamos, más allá de cómo hayamos crecido, ellos dicen que todos los seres humanos estamos llamados al propósito de sanar? 100% de acuerdo. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. El ejercicio y la práctica es que la sanación tiene que empezar por mí, o sea, ser dentro de mí para yo poder ayudar a otros. Claro. Y podríamos decir, entonces el médico no se enferma. Sí, yo también me he enfermado, me han tenido que hacer cirugías, porque dentro de todo existe una manipulación del pensamiento que ha llevado a que inconscientemente violemos las mismas leyes del cuerpo. Sí. Y eso hace que incluso nosotros que tenemos el conocimiento, también en algunos momentos caemos, y es cuando debemos entrar en reflexión. Así es. Espera, y estar como en esa observación constante. Entonces, el propósito de todos tiene que ser sanar, pero empezar por nuestra propia sanación. O sea que tomar esa decisión de que, ok, vamos a ser parte de ese propósito de sanar, se convierte un camino de sanación en un camino de creación, Sí. Que es un camino de conciencia, y en definitiva es un camino de reconocerse, ¿no? Porque yo vuelvo a mí, a poner atención sobre mí, sobre cómo funciono, sobre lo que soy, sobre lo que hago, sobre lo que pienso, y diría que se convierte en un camino que empodera precisamente por eso, porque ya conociéndome también aumenta como mi visión sobre lo que puedo, sobre mis alcances, sobre qué es lo que estoy generando, y claramente eso se va a volver en la forma en que pueda ayudar a otro, porque ya estoy comprendiendo como el alcance de lo que soy y de lo que hago. Esto es la propuesta que viene trabajando Sí. el camino para crear. ¿Cómo las personas o cómo Claudia lleva esto a las personas? ¿Cuáles son los mecanismos para que las personas se acerquen, trabajen con el camino para crear, aprendan de esto o hagan ese camino de sanación o cuenten con tu acompañamiento? El camino para crear comenzó con un programa radial online. Estuvo vigente en vivo, porque fue cada miércoles en vivo hasta el 2018 más o menos, hasta diciembre del 2018. Y continuó con un canal de YouTube. Okay. Donde la idea es subir contenidos de alguna relación con la sanación, con la salud. Bien sea, encontrarás allí videos que tienen que ver con la sanación de las emociones o de los procesos mentales o del espíritu, pero siempre llevado a la sanación. De igual manera, en el 2017 comencé el blog que se llama elcaminoparacrear.blogspot.com, y a través de ese blog empecé a compartir mi pensamiento, porque lo que está plasmado en el blog es como yo pienso. Claro, entonces es un contenido con un eje central: salud. Sanación, sí. Pero está nutrido desde tu experiencia, desde tu camino, desde tu profesión, y además con biodecodificación, PNL, o sea, es muy completo, es muy integral. A esto me refiero yo con los caminos de sanación, que de verdad le agradezco a la vida que existen, que surgen, que aparecen, porque yo estoy convencido que la forma como hemos entendido la salud es igual a la forma como nos hemos entendido a nosotros, y es una forma separada, muy miope, en el sentido de que vemos el cuerpo y ya, y entonces separamos las cosas y no entendemos el gran conjunto de lo que somos. Está espectacular esa propuesta de poder volver a la visión integral de lo que somos, ¿cierto? Fíjate que en la universidad existe una cátedra que, bueno, cuando yo estaba en la universidad era la medicina familiar, y de hecho hoy por hoy en las diferentes instituciones de salud que prestan servicios médicos se habla del médico familiar, pero ese médico familiar de hoy no tiene nada que ver con el verdadero médico familiar de la época de nuestros abuelos, que era, por ejemplo, el médico del pueblo, donde había un solo galeno en el pueblo y él atendía la fiebre del niñito
o la alteración de la señora que estaba en gestación o del ancianito de la casa. Y lo hacía de una manera integral, porque terminaba siendo no solo el médico del cuerpo, sino era el que daba el consejo, sino que era el que hacía y terminaba a veces hasta de conciliador con las parejas que estaban en conflicto. Entonces el médico verdaderamente familiar era el médico que no solo veía el cuerpo físico, sino que veía la parte mental, emocional. Es como retomar esa historia, pero entendiendo que el camino para crear en esta propuesta, lo que prima, el eje central es el espíritu. Yo utilizo los saberes que he ido aprendiendo a lo largo de mi experiencia en los diferentes temas como la programación neurolingüística o la biodescodificación como una herramienta para llegar al espíritu. Perfecto. Porque el espíritu, si yo no trabajo en el espíritu, no sirve de nada hacer una técnica. En programación neurolingüística se habla de técnicas y en biodescodificación se habla de protocolos. Es lo mismo, solo que pues por las corrientes les han cambiado el nombre, pero son ejercicios donde lo que nos llevan es a la reflexión interior. Es una herramienta, más nada, pero de nada sirve yo hacer un protocolo de biodescodificación si no entiendo la trascendencia, que ese síntoma y que el conflicto que tuve por perder mi centro, mi armonía, me llevó a enfermarme. Claro. Entonces el eje del camino para crear es el espíritu. Perfecto. Y me hace recordar nuevamente la sabiduría ancestral, que bueno, de parte de los nativos hay mucho que aprender también de salud, porque hay demasiadas enfermedades que no existían en ese tiempo, sobre todo estas desarrolladas desde lo mental y lo emocional. Tal vez existían otros por patógenos y cosas así. Pero ellos dicen, y es un llamado que nos hacen a todos nosotros, el principio es el espíritu. Siempre el principio es el espíritu. Y entonces ellos observan la vida que hemos construido en civilización como algo que se saltó el principio y que quiere comenzar por lo último. Entonces, si nos ponemos a analizar la mayoría de cosas, no funciona comenzar por lo último. La planta me va a dar un fruto que a lo mejor es lo que yo disfruto, pero tiene que tener la semilla, la raíz y todo ese proceso. Entonces, me sigue enamorando este camino para crear, precisamente por esa claridad y por permitirnos recordar esas raíces. El árbol es un ejemplo muy, muy, muy bello de eso, ¿no? Querer entender lo que pasa con las ramas y olvidarnos de las raíces no va a funcionar. Hay que ir a las raíces donde está el espíritu para poder entender lo que hay afuera, lo que se ve, ¿no? Claro, y ahí hay algo importante con el camino para crear con respecto a ese ejemplo que estás dando del árbol y de la raíz. Si bien les contaba que el inicio del nombre del camino hace alusión a aquella época mía de infancia en la finca, que es la abundancia, se llama nuestra finca, y desde allí nosotros aprendimos a sembrar, a cosechar con mi papá, y eso es algo que actualmente desde el camino para crear se está haciendo. Entonces no solamente es la parte mental, emocional, espiritual, sino la parte de la tierra, ir a la raíz, ir a mirar qué de las plantas, cuáles plantas, si es su flor, su fruto, su tallo, su raíz, nos sirven para sanar. Entonces es todo el enlace con la herbología, que también es parte de la formación que tengo. O sea, muy clave esto que estás diciendo, porque automáticamente hay que deducir el espíritu como eje, pero ese trabajo espiritual tiene que ver con la relación con la naturaleza, con la tierra, con la gran madre, como llaman los indígenas, y eso es espiritualidad. Así es. O sea, la espiritualidad para el ser humano está dada, es inherente a nuestra propia existencia. Así como el cuerpo está ligado a la naturaleza, pues entonces nuestro desarrollo espiritual también. Ya nos has contado desde esos orígenes de tu infancia, inicia ese camino para crear. ¿Qué otros gustos, experiencias que hayas tenido en tu vida están reflejadas en lo que estás proponiendo con el camino para crear? Bueno, hay algo que me encanta, además de la parte de la tierra que disfruto enormemente, digamos que es mi aporte en compartir una receta, compartir la comida, me refiero a no solamente la receta médica, sino como esas recetas de alimentación, porque disfruto mucho el cocinar.
Entonces, eso viene próximamente en el camino para crear. Vamos a tener una sección como... Claro, de cómo comer saludable, sí, pero desde lo que siembro yo misma, porque es entender que es una dinámica donde yo le pongo el amor a la planta. Entonces, si me preguntas qué le aporto yo de Claudia, de mis gustos y eso al camino para crear, todo lo que hago le voy poniendo esa esencia mía, desde lo que nos gusta comer, lo que nos gusta sembrar, lo que me gusta leer, porque disfruto mucho la lectura y el estudio. Entonces, para mí no es un trabajo, yo lo hago con todo el amor porque disfruto mucho aprender. Genial. Entonces, la lectura para mí, la disciplina del estudio, porque procuro al máximo cuidar mi glándula pineal. Entonces, soy de las que despierta desde las 3 de la mañana a trabajar, a producir, a generar contenidos de acuerdo a los estudios que voy teniendo y enlazándolos con la experiencia que voy teniendo personal y con cada persona que viene en búsqueda de apoyo, de ayuda y de guía a través del camino para crear en las diferentes sesiones, porque además del programa, del canal de YouTube y del blog, están los podcasts. También hay podcast. Y está pues en Instagram, que también estoy en Instagram, y en Facebook. ¿Y el podcast está en Spotify? En Spotify y en iVoox. Y en iVoox. Genial. También se llama El Camino para Crear. ¿Para qué? Se consigue en las dos plataformas y en las redes, pues en Instagram y en Facebook. Todo esto es precisamente seguir esas leyes, ¿no? Porque cuando nos hablas, yo cuido mi glándula pineal y tengo los horarios y hay una disciplina. Sí, eso también es espiritualidad, porque si se trata de reconocer las leyes que me componen, pues esas leyes luego me dan una guía de cuál es la forma como debería vivir para sostenerme dentro de ellas. Es que nos enseñaron, tú lo decías hace un rato, a separar el espíritu del cuerpo. Sí. Y a tergiversar el espíritu cubriéndolo con religión o encasillándolo en religión. Y de nada sirve rezar, orar, si tú no aplicas las leyes del espíritu, de la vida, de la creación. La creación nos está enseñando permanentemente todo. Claro. Tú ves las hormiguitas una detrás de otra haciendo su trabajo en equipo, construyendo su casita y todo lo demás. ¿Y cuánto nos cuesta a los seres humanos unirnos? Así es. Entonces, la espiritualidad tiene que trascender el libro, porque los libros son letra muerta. Tú lo haces vivo, esa letra la haces viva cuando tú aplicas el conocimiento en la cotidianidad. No tenemos que esperar las grandes plataformas para, ¿no? Es desde lo mínimo, desde cómo te relacionas con una planta, desde cómo te relacionas con tu pareja, con tus hijos, con el vecino. Eso es espiritualidad. Entonces podemos decir, el camino para crear es un regreso al espíritu, retornar al espíritu de la raíz y un retornar a la tierra. Y si volvemos al llamado maya, convertirnos en sanadores o caminar ese propósito sanador, pues entonces estamos invitados a ello. Volver a tu espíritu, que es tu esencia, es lo que eres, y volver a esa relación con la tierra, que luego ambos, porque lo he vivido, se dialogan. Sí. Quien vuelve a su espíritu lo manda a buscar la tierra, la naturaleza. Y quien va a la naturaleza lo invita a sentir su espíritu. Y en ese diálogo, es la experiencia, el ser humano crece y se sana y crea. Y bueno, esas son las propuestas que es lo que buscamos también compartir. Y por eso Claudia está ahí, yo le pongo corazón, porque aunque no hemos mencionado el corazón hasta ahora, el corazón está ahí, vivo. Y quería decir también que, porque a veces este programa de querer etiquetarlo todo y dividirlo todo, que a veces tenemos en el pensamiento, entonces claro, ponemos la religión por allá, la ciencia por allá, ¿cierto? Y entonces cada uno con sus prácticas y tienen quienes los defienden, al lado y lado. Pero podríamos hacer el símil de que el que cree que solo la oración va a ser suficiente, o el rezo, es como el que cree que solo la pastilla va a ser suficiente, tal cual, por el otro lado. Pero en ambos, y ahí volvemos a los caminos que unifican, o sea, el camino para crear también es un camino de unificar. De ciencia y espíritu. Exactamente. Se unifica la ciencia y el espíritu en la conciencia que necesitan ambos. La conciencia que necesito para esa pastilla que en algún momento puede ayudarme, pero yo no me voy a volver dependiente de ella.
y en esa conciencia que necesite ese rezo y esa oración, que no se debe quedar en esas palabras de ese momento, sino que debe respaldar un comportamiento, ¿no? Porque a veces vamos a la oración, claro, porque pasó algo y dan el perdón y esto y ayúdeme con esto, pero no lo respalda un comportamiento que debería estar presente. No, y es que ahí, parte de la conciencia. Claro, y ahí quiero enfatizar en algo. La oración para mí es necesaria. Total. O sea, se tiene que orar, no rezar. Ya. Es en la oración, que es en el centrarme en la fuerza interior que hay dentro de mí, en ese corazón, porque eso es ponerle corazón. Así es. Cada vez que yo me siento a revisar un texto del autor que sea, porque todos me ofrecen algo, aprendo de todo. Sería muy desagradecida si yo cojo un libro. ¿Cuánto llevó a alguien a escribir un libro? ¿Cuántas madrugadas, cuántas trasnochadas, cuántas lágrimas y gotas de sudor para imprimir un libro? Así es. Que plasma su pensamiento de acuerdo a sus vivencias y a sus investigaciones. Entonces, cuando yo recibo un libro y empiezo a estudiar y empiezo a plasmarlo, yo tengo que unir esa ciencia con el espíritu que tiene que ver con esa oración, con esa reflexión. Por eso no podemos separarlo. Entonces, el camino para crear es un enlace de ciencia y espíritu. Es una propuesta de ciencia y espíritu. Siempre vas a encontrar en mis publicaciones, en los contenidos en el blog, en los videos que hago, o que publico, o que de alguna manera comparto, vas a encontrar mucho de naturaleza, que a veces me preguntan que si soy ecologista, porque disfruto ver una abejita posarse en una flor, por ejemplo. O sea, a veces se vuelve tan parte del paisaje que no tomamos en cuenta la grandeza de la creación que hay en el trabajo de una abeja en una flor. Todo el propósito que Todo contiene. el propósito que contiene. Entonces, en cada publicación del Camino para Crear, tú vas a encontrar hablar de la tierra o mostrar la tierra física, de la raíz, de la planta, y esta tierra que termina siendo la esencia, el espíritu. Por eso debemos trabajar la tierra en sinónimo o como un símbolo del arar mi propia tierra, Claro. que es aquí adentro. Claro, y es un símbolo y una Sí, enseñanza, una o sea, enseñanza. nos guía también. Así es. Está estupendo porque, o sea, no nos estamos inventando, y digo nos, porque pensar con el corazón también hace eso. Entonces mostramos la ciencia, la anatomía, la fisonomía que tiene el corazón, pero la espiritualidad es el eje central de por qué es que hablamos de pensar con el corazón. Claro. Entonces, metámonos que estamos en ese conjunto de unir ciencia y espíritu, pero no es algo que nos estemos inventando, porque es que ciencia y espíritu es la vida. La vida está hecha de ciencia y espíritu, y cuando tocaste el ejemplo de la abeja, es una forma de verlo, porque verlo, o sea, lo que se aprecia es un mecanismo. La abejita que aprecias con la flor y las puedes tocar, escuchar, olfatear. Pero detrás de ese mecanismo y de eso físico hay un propósito que es espiritual y que es más grande que eso físico que se está viendo. Incluso en términos de ciencia, estudian la abeja y dirían que no tendría condiciones para volar. Uh-huh. Pero vuela. Y vuela muy bien. ¿Por qué? Porque detrás de los mecanismos que tiene la vida, científicamente, hay propósitos espirituales que son primero y que luego usan el mecanismo para expresarse, para manifestarse. Entonces, por eso, el camino para crear y estas invitaciones se tratan es de eso, de recuperar las cosas en su naturaleza, en eso que tiene corazón. Y ya que estamos tocando el corazón, Clau, ¿qué es para ti ponerle corazón a algo? Ponerle corazón para mí es plasmar mi esencia en cada pensamiento, en cada palabra y en cada acción que salga de mí. Es disponer mi tiempo, disponer mi conocimiento, disponer mi experiencia, hacer cada letra, en el caso del Camino para Crear, sentirla, después de sentirla, pensarla y luego plasmarla, para que llegue y toque el corazón de cada ser humano que tenga la oportunidad de leerla o la oportunidad de escucharme. Es como ponerle corazón a algo, es hacer la conciencia de que cualquier cosa salga desde ahí, Sí. venga desde ahí. Y vaya de aquí
directo para allá. Para el otro corazón. Así dicen, me han escuchado, porque es una enseñanza que me encanta. Dicen los abuelos que el camino hacia otro corazón es mi propio corazón. Sí. O sea, solo yendo a mi corazón, toco el otro corazón, llego al otro corazón, porque al fin de cuentas el corazón sabe de eso, ¿no? Así de es. unidad. A mí se me ocurrió ahora hacerte esta pregunta. ¿Qué lugar tiene el corazón dentro de toda la experiencia, el recorrido que tienes y lo que estás haciendo en el camino para crear? ¿Qué lugar toma el corazón en ese proceso que tú llevas con las personas? ¿Cuál es su rol? ¿Cómo lo ves? ¿Qué dices tú del corazón? El corazón el corazón como símbolo, haciendo la relación. Y de hecho, aquí detrás pueden ver el corazón. Ese corazón tiene una connotación especial porque este es mi espacio de trabajo, donde yo comparto con las personas que vienen a buscar ayuda, orientación, guía. Y ese corazón, que es un símbolo de este corazón, me permite explicarle cómo es que funciona el corazón, pero no hablándolo físicamente, sino cómo es indispensable entrar al corazón para poder sanarnos. Entonces, si bien te acabo de decir que el camino para crear es una propuesta de ciencia y espíritu, la entrada a ese camino es el corazón. No hay forma de sanarnos si no entramos a entender que con la luz que entra a nuestro corazón es que podemos hacer la sanación. Ahí está. No hay forma de sanarse sin entrar al corazón. Sí. Tomar luz de ahí. Así es. Como si aquellas cosas que necesitamos sanar es algo a lo que necesitamos ponerle luz, ¿no? Y es que en la referencia que tenemos en los escritos, cuando hablan de los milagros de Jesús, para una razón humana es un milagro, Sí. pero realmente es una dinámica del control, el manejo de las leyes de la creación. Por eso cuando yo hablo de que el síntoma tiene que ver con una violación de la ley para lo cual fue creada, esa es la función biológica del órgano, la ley para lo cual fue creada ese órgano. Si yo no entiendo, si yo no conozco, porque es que las leyes del espíritu, algunos las conocen, otros las conocen y las entienden y las comprenden, porque las entienden y las comprenden. Ajá. Otras la conocen pero no las entienden ni las comprenden, solo las repiten. Sí. Y si no lo comprendes no puedes aplicarlo. Así es. Solo cuando lo aplicas empieza esa dimensión del milagro. Entonces no se trata de la milagrería, de decir, no es que se sanó porque es que le apareció y hicieron el milagro. No, esto tiene una ciencia y lleva un proceso. Cada uno tiene su propio proceso. No es solamente decir ciencia y espíritu, sino que el espíritu es ciencia. Así es. El espíritu es ciencia. Así es. Y quien se interesa en los caminos espirituales, excelente que tengan esa connotación muy clara. El espíritu es ciencia, para que no nos quedemos solamente en esa percepción mística y del milagro y de lo por allá. No, ahí hay una ciencia. Y tenemos corazón y tenemos cerebro para juntos lograr comprender esa ciencia, aplicar esa ciencia y que nosotros crezcamos dentro de esa ciencia. O sea, el camino para crear es literal eso, es un camino de creación. Es literal. Con una profundidad impresionante. Ok, en ese camino, en todo este recorrido y lo que estás planteando, ¿hay algún momento en el que hayas sentido, uy, tengo que ponerle, pero más corazón, más luz de esa que tienes en tu corazón? Sí, ha habido algunos momentos en los que, por la cotidianidad, sobre todo en estos tiempos de pandemia, cuando ha habido toda esta situación a nivel global, donde he tenido bastante trabajo de soporte emocional, espiritual, a personas que o bien están con la enfermedad o son los familiares Sí. de los que están padeciendo el COVID, en este caso. Y por momentos, en esa cotidianidad, me quedo en la ayuda, y por instantes me olvido de aquí. Ya. Y en ese instante yo tengo que retomar mi camino para crear, para tomar Clarísimo. fuerzas y tener la capacidad de seguir ayudando. Claro. O sea, tengo que volver a nutrirme de mi corazón. Como la sangre cuando vuelve al Como la corazón sangre para cuando poder vuelve. volver a salir. Si yo no entro a mi centro, yo no puedo seguir ayudando. Tal cual. Y cuando yo siento que estoy en esos procesos de baja, yo debo tomar tiempo y espacio para mí. Entonces, la abundancia me espera.
te vas al terreno, claro, donde todo nació. Donde todo nació. Igual, pues yo cada fin de semana estoy allá nutriéndome de esa naturaleza, de esa belleza de la creación y retornando a mi raíz para tener la capacidad de volver y compartir todo, como lo hace el corazón. Claro, el sostener las ramas, el follaje, lo que se ve. Así que eso es ciencia y espíritu. Son las dinámicas como funcionan. Las plantas tienen sus raíces y tienen su follaje. Y nuestro corazón, su pulsar es la vitalidad de nuestro cuerpo. Y en el cuerpo, la posibilidad de que funcione nuestra mente, nuestras emociones y que se desarrolle nuestro espíritu. La vida es pulsar. Para mí es una de las premisas también fundamentales. Y el pulsar tiene eso. O sea, si yo lo tomo, si yo comprendo esa ley y quiero aplicarla, es eso de que lo que yo doy, lo que yo hago, luego necesito volver a mí y que se recargue, que se retroalimente. Estupendo. Y hay una adicional a eso. Yo te decía que la persona que busca mi compañía, mi acompañamiento en sus procesos de transformación interior, termina ayudándome a mí a crecer, porque es parte del proceso de ir y venir. En el momento en que esa persona viene aquí, me deja como la información, yo proceso con lo que tengo y puedo ayudarla a ella o a otra persona que venga adicional. Y no solo yo, esa persona sale de aquí con un conocimiento básico espiritual que le permite ir y ser él ese transductor para otros en su entorno, por ejemplo. Porque cuando yo les explico cuál es la mecánica del corazón a nivel espiritual, cómo es que funciona con el cerebro, cómo es que funciona con las emociones, con los discos memoria, con las células, esa persona se va de aquí sabiendo el manual básico del espíritu, en la anatomía del espíritu, para que ella continúe haciendo su proceso de sanación y se convierta en un multiplicador de ese conocimiento en su entorno. El tejido. El tejido. Se hace el tejido, que es, o sea, volver a unirnos, a entender ese propósito colectivo de sanar, es volver a entender el tejido que somos. Y mira que está la escala, ¿no? Como hablan de fractales, sí. Las partes, la misma partecita, desde lo micro hasta lo macro. Somos un tejido como humanidad, pero si tomamos a uno de nosotros, sí. Yo soy un tejido, de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu, pero si tomo mi cuerpo solo, es un tejido de células. Sí. Y las emociones es un tejido de experiencias y mi espíritu es un tejido de memorias, o sea, somos tejido y nos seguimos tejiendo. Me parece que es vital también como comprender esa noción, verla y decir, bueno, ¿yo qué estoy tejiendo en mi vida? ¿O con qué me estoy tejiendo? ¿Cuál es el telar que estoy construyendo ahí? Y en términos de lo que estamos hablando, pues imaginémonos que estamos haciendo un tejido de algún telar que va a mostrar la salud. Listo, yo quiero que este telar manifieste salud. ¿Cómo tengo que tejer? ¿Con qué tengo que tejer para que sea salud? Está excelente esta apreciación y este aprendizaje. Y bueno, desde todo esto, Clau, ¿qué invitación te gustaría hacerle a las personas que están viendo esta entrevista, reflexión, conversación? Esto bien, salió aquí así del corazón. Claudia debe estar pensando, ¿no? Pero esas no son las preguntas que Jaime dijo que no iba a hacer. Porque sí, se planean unas cosas, pero así es el corazón. Así es el corazón. Con la mente planeamos y está bien, pero el corazón nos pone a bailar dentro de ese plan y también está bien. Bueno, la invitación es que cada uno de los que nos está escuchando hoy, viendo hoy, se dé el permiso de consultar, de revisar, de acercarse al Camino para Crear, esa plataforma en las diferentes redes sociales, para que se permita leerlo, sentirlo, aplicar lo que sienta que debe aplicar, y si tienes algún comentario, alguna experiencia con algo de lo que encuentres en las redes, anótalo en los comentarios. Igual el Camino para Crear tiene un correo electrónico que es elcaminoparacrear@gmail.com. Allí me pueden escribir. Algunas personas que no están en el país, bueno, ahora con la tecnología y con todo esto, tenemos la cercanía de dudas y preguntas que tengan sobre algún tema físico o algún tema emocional o espiritual. Entonces es como que se den el permiso de revisar cuál es la propuesta.
Genial. Y como decía Pablo de Tarso, escudriñarlo todo y retener lo bueno. De pronto ahora podrás encontrar un artículo de lo que está escrito en el blog y no comprender un porcentaje del texto. No lo deseches, déjalo allí, que quizás te falta más información para hacer los enlaces lógicos. Como dijiste ahora, hay que confiar en tu corazón, que va a tomar la información, la va a llevar ahí. Así aprendí y comprendí una vez lo que es la comprensión. Toma, comprime como si fuera un resorte y en su debido momento él lo suelta y surge. Entonces siempre hay que tomar, escuchar y ser consciente del corazón. O sea, obviamente me han escuchado, siempre hablo desde la vida desde el corazón, y la vida desde el corazón comienza por ahí, la conciencia sobre la atención de este poder que está acá, en el cual puedo confiar y estar presente y ser y fluir. Y bueno, ustedes pudieron escuchar, la doctora desde las 3 de la mañana ya está en sus labores, entonces escríbanle, dejen las preguntas, que en una de esas madrugadas ella va a ver y nos va a responder. Digámosle entonces a la gente, está el correo. Está el correo, está la página en Facebook y la página en Instagram, que es El Camino para Crear. Y el canal de YouTube, El Camino para Crear. Todo es El Camino para Crear. Todo es El Camino para Crear. En todas las plataformas. Aquí lo vamos a estar poniendo en todas las plataformas, y el blog, donde de pronto en las redes sociales coloco alguna foto con algún mensaje, pero ya artículos como tal, que usualmente, y ahí hay una acotación, nos manipularon a tal punto que no queremos leer, que no queremos escuchar. El video que dura más de tantos minutos, el blog en el artículo que dure más de tantas palabras, que tenga más de tantas palabras, ¡ay, qué pereza! Sí. Yo no quiero leer. Pues resulta que ese es un ejercicio del espíritu que hay que hacer, leer, porque si tú no lees, te manipulan fácilmente en tu pensamiento. Entonces los invito a leer, los invito a estudiar, a consultar, y que de acuerdo a lo que vayas sintiendo, lo vayas procesando y vayas aplicando, porque de nada sirve, oye, qué bonito ese escrito, sí, listo, pero es que mi intención y mi propósito no es el elogio de lo bonito, sino es cómo te sirve, cómo te es útil, cómo te transforma. Y en ese tejido es útil si algo de lo que leí me sirvió, lo apliqué y me funcionó, lo coloco en un comentario o me mandas un correíto, un mensaje, es decir, mira, apliqué esto y me gustó, súper. Ahí es una confirmación más de que estoy cumpliendo con mi propósito, porque de igual, solamente el hecho de yo sentir lo que voy a escribir, escribirlo o grabarlo en un podcast, ya para mí yo estoy cumpliendo con mi propósito. Cuando llega a ti y resuena en ti, hace parte del tuyo, pero yo el mío lo cumplí. Excelente. Me supersumo a esa invitación de Claudia, de invitarnos a leer, y que en el fondo es invitarnos a tejernos. Si dije hace un momento que siempre nos estamos tejiendo y que hay que pensar con qué me estoy tejiendo, pues esa es la invitación. Hay muchísimo contenido escrito, en audio, audiovisual, que nos da muy buen contenido para tejernos, o sea, nos da buenas bases, buenas guías, no para tragar entero, sino para impulsarnos los procesos de reflexión y de diálogo con el corazón. Pero si yo no reflexiono, no cuestiono, no me educo, no leo, pues va a ser más complejo activar todo ese mecanismo de inteligencia y sabiduría con el que nací. Entonces, totalmente de acuerdo con esa invitación a leer. Felicitarte a ti si estás todavía viendo esto, porque este es uno de esos videos que YouTube diría, eso está muy largo, yo no lo veo. Pero yo creo que puedes decir que te estás llevando muy buena información de esta entrevista, por lo cual te agradezco enormemente, Claudia, haber aceptado la invitación, disponer el espacio para contarle a las personas de Pensar con el Corazón acerca del camino para crear. Gracias por la invitación, y siempre hay que seguir creando, Jaime. Así es. Eso es propósito también de todos, o sea, cada persona puede tener su propio camino dentro de sus condiciones, pero siempre está creando, somos creadores. Y también vivir desde esa conciencia creo que nos hace mejores a todos. Entonces, gracias, Clau, de nuevo, gracias a todos ustedes que le dan vida también a todo este proceso, porque suman su pulsar, su atención, su tiempo a compartir con nosotros, a escribir sus comentarios, etc. Y en la descripción van a tener todos los enlaces para que conozcan más, profundicen sobre el camino para crear. Nos vemos en la próxima.